Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con un estudio más. En esta noche nos toca el nombre de Dios, Adonai. Hoy vamos a estudiar Adonai, qué significa, dónde se encuentra en la Biblia, y cuándo nos vamos a referir a este nombre. Muy bien. Vamos a ir al Salmo número 8. Todo el Salmo 8 habla de Adonai. Es un salmo muy hermoso, muy específico. Y vamos a empezar directamente con el salmo. No son muchos versículos que vamos a ver, pero sí vamos a ver una historia bíblica para entender el concepto de Adonai, porque es una palabra formada por dos, es una combinación de dos palabras. Y vamos a entender por qué y cuándo se debe usar el nombre de Adonai. El Salmo número 8. Muy bien, vamos a empezar a leer. Leemos y vamos explicando. Poner principal atención es un salmo en donde se muestra la escalera espiritual. Vamos a empezar de la dirección de Dios para nosotros y vamos a leer el salmo del 1 al 9. Y luego lo vamos a leer cómo lo recibimos nosotros y cómo vamos a ascender hacia Él. Dice la palabra, hermanos: oh Jehová, Señor nuestro, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Acuérdate que cuando está un nombre, un título, después del nombre de Jehová, es en hebreo, es un nombre específico, es un título específico, que para nosotros en Occidente nos tienen puesto o Dios, o Señor, o Él es, o Él, pero en hebreo tiene un nombre particular. Por eso que tú busques en un versículo la palabra Elohim, no la vas a encontrar, o la palabra Adonai no la vas a encontrar, o la palabra Nisi no la vas a encontrar, o Jehová Jireh no lo vas a encontrar. Pero sí vamos a encontrar lo que significa para nosotros, pero que al estar puesto en nuestro idioma pierde mucho significado. Ahorita te lo vamos a leer. Diría así: oh Jehová, Adonai nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ahí subrayen dedos o resalten la palabra dedos, está hablando de algo específico. La luna y las estrellas que tú formaste. El Salmo 8 habla totalmente de Adonai. Está hablando, creo que ya te imaginas de quién. Versículo 4 dice: digo, en cursiva, se refiere al que está haciendo esto con sus dedos:
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre. Para que se entienda, el digo en cursiva hace un cambio gramatical de lo que es el relato, ¿sí? Primero es un relato general, luego es un relato particular que alguien ya tomó la batuta para contarlo. Luego dice, lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová Adonai nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y diría a la inversa, oh Jehová Adonai nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y al hijo del hombre que lo visites? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Oh Jehová, Adonai nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Se notaron la diferencia que hubo en esta transición? Empieza con el alfa y termina con la omega, y forma un ciclo en donde el primer versículo y el noveno se fusionan y es uno. Y para el lado que tú lo quieras leer, prácticamente te hace referencia y te clarifica un poquito quién es Adonai, ¿sí? Aquí entra mucho numerología, entra muchas cosas. Este salmo es conocido como la gloria de Dios creador. La gloria de Dios creadora, la parte de Dios creadora, la parte del Elohim creadora, la parte de Elohim creadora. Estamos hablando de Elohim como creador, ¿sí? Estamos hablando de lo que vimos la semana pasada, un fragmento de un todo hizo algo con la ayuda de las otras dos sustancias, ¿sí? Muy bien, ya que tenemos clarificado lo que es el Salmo 8, ¿sí? Vamos a analizar el verso 9, que es el mismo que el verso 1, porque todo principio tiene un final y todo comienza en el mismo punto de donde partió, y de aquí, en este versículo, hermanos, es donde nacen los ciclos. De este salmo es donde estamos viendo que un punto de partida es el mismo punto de inicio, en donde yo tengo la oportunidad de hacer el ciclo y cambiar cuando yo vuelva a empezarlo. Si yo analizo de la dirección de Dios hacia mí, los versículos se invierten un poco, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando yo termino el salmo y lo vuelvo a comenzar, lo único que va a cambiar son los tiempos en que se da cada versículo, ¿sí? En eso va a cambiar. Hay un punto en el que convergen, y es donde hay que encontrar ese punto en el que convergen para romper ciclos. Sería interesante que tú vayas observando y dándote cuenta de cómo van funcionando, ¿no? Sí, muy bien. Quiero ahora que vayamos a lo que significa Adonai, y no nos vamos a extender demasiado en el significado de la palabra, porque Adonai, acuérdate que Adonai, lo mencionamos la semana pasada, es
el nombre para no estar diciendo el nombre de Yahweh. ¿Sí? Acuérdate que decía el mandamiento, no jures el nombre de Dios en vano. Por tanto, para el pueblo hebreo era importante el tener un nombre en el cual mencionar acá, pero sin decir esto que era o es un nombre muy sagrado para el pueblo hebreo, judío. ¿Sí? Muy bien. Cada vez que iban a decir este nombre, decían el título de Adonai. Adonai viene de Adón, y Adón significa, la mayoría de los lugares en donde tú vayas a buscar lo que significa Señor o el Señor. Pero siempre, cada título de Dios hay que profundizar en sus significados, porque significa, mira cómo va a cambiar. Yo voy buscando en los diccionarios y encuentro que significa el Señor. ¿Sí? Voy buscando en diccionarios bíblicos y me encuentro con que significa el que piensa. Fíjate qué gran diferencia hay entre el Señor y el que piensa. Te voy a decir por qué. La connotación de lo que a mí en mi mente representa el que piensa es diferente a el Señor. Porque aquí, al menos aquí en Mérida, parte de México, cuando decimos el Señor, también lo usamos en un tono despectivo. Ah, mira, se cree mucho el Señor, ¿no? Lo hacemos hasta en tono de burla. Le hemos perdido el respeto a una frase que debería ser usado con una intención sacra, con una intención santa y con una intención respetuosa. Pero ya no lo usamos así, ya no lo vemos así. Le hemos perdido la intencionalidad de muchas palabras y versículos bíblicos. ¿Sí? Muy bien. Viene de Adón, que significa el que piensa, y el Señor, y del sufijo ai, que ese sufijo implica supremacía, implica autoridad, ¿sí? Supremacía, autoridad. Cuando yo anexo Adón con ai, se forma la palabra Adonai. Por tanto, no puedo decir solamente el Señor. Yo, ser humano, sería para mí Señor de señores. Está más arriba de todos los señores. Él es el Señor de señores. Cuando la Biblia dice, y será coronado, llamado Señor de señores, será llamado Adonai. ¿Sí? Eso significa. Muy bien. Adón, en este contexto de el que piensa, está representado por cuando yo digo el que piensa, me refiero a alguien que está planeando, me refiero a alguien que es la mente maestra, es alguien al que está teniendo en cuenta las cosas, el que está teniendo en cuenta los escenarios, el que está teniendo en cuenta las circunstancias, las consecuencias, el que está teniendo en cuenta las decisiones, las omisiones. En esto se refiere la palabra Adón, ¿sí? Es el que está por encima de los demás. El amo, por así decirlo, el Adón. En la Biblia hay un ejemplo claro que es el que vamos a estudiar. Les dije un relato bíblico
y es José. José el soñador. Él llegó a ser un Adón, no Adonai. Él llegó a ser un Adón. Y ahorita vamos a ver el ciclo que está en la vida de José. Adón. Muy bien. El que piensa, el amo, el que está por encima de los demás. ¿Sí? Para los hebreos judíos, con decir el Señor, está implícito Adonai. Adonai, el Señor. Muchos lo personalizan y como diría, mi Señor. ¿Cuándo puedo orar y decir Adonai? Cuando estoy viendo a Dios como mi Señor, como que lo estoy poniendo encima de todo lo demás. Ahí es cuando yo puedo usar este título de Dios. Cuando estoy poniendo a Dios en primer lugar y por encima de todo lo demás. Cuando todo lo que me dice Adonai no es una obligatoriedad, ni tampoco es una alternativa, sino que todo lo que me dice Adonai para mí es un mandato que por amor a mí me está dando para que a través de mi obediencia yo reciba la bendición que Él quiere tener. Y eso te lo voy a explicar porque muchas veces hemos llegado al punto de decir que Dios es injusto, porque si Él siendo Dios, ¿cómo es que no nos da lo que queremos en su gran poder? Él solamente piensa, habla y podríamos ser restaurados en un ratito. Te dije que Adón significa el que piensa y Adonai es el que piensa más que todos, sería así. Muy bien. Fíjate, yo estoy aquí y Adonai me da un mandato. Ese mandato me va a llevar por un único camino diferente. ¿Sí? Yo estoy viniendo de un camino y Adonai me da un mandato que me hace detenerme, punto número 1, detenerme. ¿Para qué me voy a detener? Para oír. Y aquí puede venir, hermanos, el me detengo, oigo. No escucho y sigo en este camino. ¿Sí? Pero me detengo, oigo y escucho. 2. Presto atención. ¿Qué creen que pasa cuando yo presto atención? Se clarifica el mensaje. ¿Sí? Entonces viene la tercera parte, que es la toma de decisiones. O decido. Decido seguir o no seguir. O sea, decido un sí o un no. ¿Sí? Cuarto, paso al verbo, que es la acción de caminar por ese camino trazado por este mandato que me está llegando, que es un camino que no he cruzado, que no tengo experiencia, que tengo cierto temor de pasar, pero que este camino solamente se pasa con una cosa: verdad. ¿Sí? Prácticamente lo que me hace Dios es darme, ¿sí? Y eso sí quiero hacer énfasis. Lo que hace es darme, se me fue la palabra, es darme un tramo en el cual se acorta. No sé, ahorita no recuerdo la palabra, ¿sí? Un atajo.
Lo que hace Dios es ponerme un atajo, porque aquí Satanás me va a llevar por el camino largo, y en algún punto de ese camino puede ser que yo escuche a Dios, puede ser que yo tenga que regresar al punto en donde Dios me llamó para seguir este camino, pero lo que Dios me dice, mira, tu bendición está aquí, y esto necesitas hacer nada más para que tú adquieras esto. Si no, vas a tener que pasar por otro ciclo antes de que yo pueda darte otra oportunidad. Y solamente te estoy pidiendo que obedezcas mis mandatos. En ese ciclo de obediencia, de detenerme, de prestar atención, de decidir, de actuar. Y el quinto, perseverar. O sea, terminar la obra. Fíjate y dime si no es todo lo que Jesús nos vino a enseñar. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿De qué? Porque me detuve, porque escuché, porque abrí mi corazón, Cristo entró, presté atención, empecé a conocer a Dios, decidí continuar en ese conocimiento y crecer y madurar, y por último ejecuté lo que aprendí y perseveré en la doctrina en la cual yo estoy creciendo. Este atajo, que es solamente de la verdad, me lleva a un punto de luz, en donde ya no hay más tinieblas, y en donde la nueva criatura ya está puesta y tú ya estás aparte de ese camino que antes andabas, ya estás en un camino nuevo. Prácticamente aquí me dan el faro, me subo al faro, camino este camino y me lleva a este punto de luz. Si te acuerdas del estudio donde vimos el faro, te vas a dar cuenta que hacíamos así. En algún punto llegábamos al faro, el faro me iluminaba, seguía este camino. Porque ya no soy terrenal, ahora soy un peregrino y extranjero, estoy en otro nivel, espiritualmente hablando, que simboliza exactamente lo que te acabo de decir. ¿Sí? Esto es un ciclo. Si no hago caso de este mandato, el mandato se queda anclado en este punto. Si yo aquí, hermanos, quiero obedecer el mandato, me va a costar mucho. Si yo en otros lados quiero obedecer el mandato, me va a costar mucho. Tengo que esperar que todo esté en las condiciones adecuadas para que la siembra se realice. Si no sembraste en temporada, ¿puedes sembrar fuera de temporada? Sí, pero es más difícil que salga la siembra, valga la redundancia, el árbol, el fruto, lo que sea. ¿Sí? Ya lo estás entendiendo. Por eso los campesinos no siembran fuera de tiempo. ¿Sí? Tienen un tiempo para sembrar, un tiempo para regar, y un tiempo para cosechar, y un tiempo para vender todo ese producto. ¿Sí? Todas estas fases mercantiles señalan el proceso de los ciclos. Y hay que ir separando esas etapas, y estamos viéndolo poco a poco a través de los nombres de Dios. ¿Sí? Porque los nombres de Dios me dan muchas pistas y muchas claves para romper mis cadenas y mis prisiones. ¿Sí? Cada cadena, cada prisión es un ciclo. ¿Sí? Muy bien. Por eso en la Biblia vas a decir: Cristo rompe mis cadenas, o Cristo abre los cerrojos, o Cristo abre las puertas, o Cristo cierra las puertas. ¿Por qué me ejemplifica en diferentes materiales? Porque hay prisiones emocionales, hay prisiones mentales, hay prisiones espirituales, hay prisiones físicas, ¿sí? Entonces son diferentes, y cuando vayamos viendo la guerra espiritual te vas a dar cuenta de todo lo que previamente has aprendido, y no te va a ser algo complicado de entender. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí todo este proceso. Yo recibo un mensaje del Señor, solamente tengo que seguir eso y recibir la bendición. Es fácil como que te digan:
Te voy a poner un ejemplo absurdo, tal vez, pero así es muchas veces Dios. ¿Sabes qué? Sales de tu casa, caminas 2 esquinas, agarras el primer camión que va a pasar y te va a llevar al punto donde quieres llegar. El ser humano no se conforma con una información parcial. La mente del ser humano está tan viciada que quiere conocer el punto inicial, el punto medio y el punto final para luego entonces decidir si es bueno o es malo. ¿Sí? En el escudriño eso es bueno, pero en la obediencia a Dios no. En la obediencia a Dios es simplemente hacerlo aunque suene absurdo, ridículo. Porque si Dios me está diciendo, y esto hay muchos ejemplos en la Biblia, cuando Dios le dijo, toca la piedra a Moisés, y Moisés, ¡bum!, golpea. Y le dice, anda y haz esto. No puedo hacer lo que me dices. Mándame con esta persona para que hable. Pues tomo. Y nos da una represalia, una advertencia, Señor, porque lo que quiere darnos, Señor, es el anhelo de nuestro corazón. Y darnos lo más rápido posible para que tengamos tiempo del disfrute de esa bendición. ¿Sí? Entonces, qué fácil sería en ese momento, convenientemente, apagar mis sentidos y simplemente salir, caminar 200 metros, 2 esquinas, el primer camión que venga. ¿Qué significa el primer camión que venga? Aunque vengan 3 camiones así al unísono, alineaditos, el primero que llegue hacia donde yo estoy, ese es. ¿Sí? Ese es. No el primero que se asome y luego rebasado por el segundo, luego rebasado por el tercero y luego... No, el primero que llegue a donde yo estoy me subo. Porque Satanás es muy hábil para complicar la sencillez de Dios. Y se nos complica el proceso de decisión. Y fíjate, nos complica el proceso de decisión contaminando mi atención y contaminando mi pausa y que me llame detuve a analizar, y ya contaminó estos 3 primeros pasos Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? A Satanás no le gusta que hagamos las cosas. A Satanás no le gusta que seamos hacedores. Oidores sí. Y de acá viene ese versículo, hermanos. No seamos solo oidores sin tomar decisión. O sea, ya pasamos el primero, el segundo, estamos en el tercero y no decidimos, somos oidores. Pero si llegamos al cuarto y al quinto, hermanos, somos hacedores de la palabra. ¿Sí? El eunuco leyó un día, dice, y leerás esto de día y de noche, y lo atarás en tu cuello y lo llevarás a tu corazón. Él entendió, ese versículo lo entendió. Y lo que hacía era leerlo de día y de noche, leerlo de día y de noche. Él estaba siendo obediente en lo que había entendido, que era leerlo de día y noche. ¿Sí? Si hubiera dicho el versículo, léelo y entiéndelo, y si no lo entiendes, deja de leerlo, ¿sí? Entonces otra cosa hubiera hecho el eunuco, pero decía, medita en ella de día y de noche. Y él cada vez que tenía tiempo agarraba y lo leía, porque estaba siendo obediente en la sencillez del mandato. No sé si estoy siendo claro. Cuando Dios me dice, sabes que esto es azul y yo lo veo verde, el que tiene un problema soy yo, no es Dios. Porque Él es Adonai. Yo puedo llegar a ser Adón. Yo puedo llegar a ser Adón, pero nunca llegar a ser Adonai. ¿Sí? Esta es la gran diferencia. Es cuando ponemos a alguien como Adonai, que no es Dios. Lo pongo por encima de todo y lo convierto en mi Adonai. ¿Qué crees que va a sentir Dios, que es un Dios celoso, fuerte en batalla, cuando ya le dijiste a alguien Adonai sin decirle Adonai? Porque acuérdate que Adonai no lo vas a encontrar en la Biblia, sino que son el título que Dios representa a través de los prefijos y sufijos hebreos que se van formando a través del tetragramatón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me dice Jeremías, y me dice Isaías, derriba tus altares. Derriba a lo que ya pusiste como Adonai. Regresa al punto de inicio, que es Elohim.
Analiza Elohim y empieza a enamorarte de Elohim para que luego puedas poner a Adonai al verdadero Señor, al único Señor, al Señor de señores. ¿Se entiende? A través de los nombres de Dios estamos poniendo a Dios en el lugar que Él debe de ir. Y por eso estoy llevando los nombres de esta forma. Porque fácil yo te puedo decir en un estudio qué significa cada nombre de Dios. Pero realmente de nada me sirve a mí saberlo si no sé realmente lo que representa. ¿Sí? Yo sé que le voy a decir a Dios Adonai cuando lo tenga puesto a Él primero. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo hermoso, ponerlo a Él primero. Ahora, te dije que podemos nosotros llegar a ser Adón o podemos poner Adón a alguien. Para un cristiano, viene de Cristo, pequeño Cristo. Cristo significa Mesías, ¿sí? Significa ungido, significa Salvador, que no es un nombre, es un título de Jesús, ¿sí? Para un cristiano solo existe un Adonai, que es Cristo. Cristiano, Cristo. Para un mundano, su Adonai es alguien del mundo. Llámese persona. Aquí entra hombre y mujer, ¿sí? Llámese objetos, ¿sí? Hábitos, costumbres, ¿sí? Estos pueden llegar a ser tu Adonai, ¿sí? Si estás aquí, Dios no puede acomodar lo espiritual porque no hay nada espiritual. Estás en un terreno peligroso, estás en el mundo. Entonces necesito aquí empezar el ciclo de obedecer el estatuto y el mandato de Dios para llegar a ese camino de verdad hacia la luz y entonces convertirme en un cristiano que es un pequeño Cristo, imitador de Cristo, y poner a Cristo como mi Adonai. Para poner a Cristo como mi Adonai entra el proceso de conocerlo, de enamorarme de Él, de tratarlo, de leer sobre Él, de estudiar sobre Él, de escudriñar sobre Él, y dime si no es esa la sana doctrina. ¿Entiendes que Adonai, la importancia es poner a Cristo como tu Señor? Y por eso cuando el nombre Adonai se personaliza, ya no es el Señor de señores, ya es mi Señor, ¿sí? El nombre va cobrando importancia conforme vamos comprendiendo, entendiendo y poniéndolo en práctica. Adonai. Y ya no solamente Adonai, pues yo ya sé lo que representa. Y esa es la parte importante del nombre o el título de Adonai. ¿Sí? Vamos a ir a Isaías 40, verso 3 al 5, y vas a sorprenderte con lo que vas a leer. Isaías 40, del 3 al 5, dice esto, hermanos. Voz que clama en el desierto, ya sabemos quién es esa voz. Barred camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Adonai. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá que la boca de Jehová habló. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con Adonai? Bueno, si tú encuentras aquí una palabra rara que no sepas el significado, búscalo. Y la palabra clave aquí es una palabra sencilla: calzada.
¿Sabes qué significa calzada? Vamos a ponerte aquí. Aquí arribita de donde está el cristiano está una calzada. Y una calzada es la parte central de una calle comprendida entre dos aceras. ¿Sí? Esto es la calzada. Esto es la calzada. Entre dos aceras. Esta es la cobertura de Dios. Es su vara y su callado. Nosotros tenemos que caminar en esa calzada que Dios nos va a construir. ¿Sí? Fíjate. Y te está diciendo enderezar la calzada, enderezar tu camino, enderezar por donde tu pie es puesto. Y lo único que puede enderezar nuestro camino son adquiriendo las sandalias del Evangelio. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo único que puede hacer que esta calzada sea tangible y visible es el Evangelio, que son las calzadas de nosotros, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Fíjate lo que dice aquí. Para que yo pueda ser corregido, pueda ser restaurado, pueda ser sanado, viene el versículo 4. Todo valle, un valle es plano, sea alzado. O sea, todo lo que sea inseguro, todo lo que crea que no vale, todo lo que crea que no importa, sea exaltado, te dice aquí, y bájese todo monte collado, o sea, todo lo soberbio, ¿sí? Todo lo pretencioso, todo lo orgulloso, tiene que someterse y humillarse. Y hay un proceso inverso acá, ¿sí? Aquí vemos algo que se llama ósmosis inversa. Y eso te lo dejo de tarea para que tú investigues qué significa. Muy bien, dice: y lo torcido se enderece. Y es importante entender los verbos porque no te dice y lo torcido sea enderezado por Dios, sino que te está diciendo que todo lo torcido, la responsabilidad es de la persona torcida. Tiene que pasar por el proceso anterior, detenerse, prestar atención, decidir, ponerse en acción para luego perseverar. Entonces esta persona torcida tiene que detenerse, ¿sí? Tiene que hacer ese proceso para que empiece a enderezar. Y fíjate que se forma la intersección del camino anterior y del camino nuevo. ¿Sí? Es la intersección. Entonces, esto es la vieja criatura y esta es la nueva criatura, donde ya no andas en el mismo lugar, en donde este camino no se veía, pero sí existía, ¿sí? Y que solamente con el calzado del Evangelio aparece, ¿sí? Aparece. Es como esas plumas que salieron, las plumas de tinta invisible, en donde tú escribías y no se ve nada, pero en el otro lado, en el lado posterior de la pluma tenía una luz y cuando iluminabas se veía lo que escribías. Es exactamente ese proceso. ¿Sí? Muy bien, versículo 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Fíjate qué curioso porque aquí usan la palabra clave, carne, que es el producto del alma y el cuerpo y da fruto la carne. ¿Por qué la carne ve esta gloria? Porque al ver la gloria, al ver ese fuego consumidor, es consumido y retirado del lugar en donde está. Este es el proceso que dice la palabra que entra, corta y divide. Toda carne lo verá. ¿Sí? Que la boca de Jehová habló. ¿Sí? Se está hablando de la palabra de Dios. Está hablando del proceso de la palabra. Acuérdate de este proceso. Acuérdate de este dibujo.
Acuérdate de este ciclo, ¿sí? De la palabra. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Veamos Ezequiel 16:8. Aquí apunta, marca o señala la palabra calzada y nos vamos a ir a Ezequiel. Vamos a hacer el mismo procedimiento con lo que vamos nosotros a leer. Es Ezequiel 16, versículo 8. Dice: y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Está hablando de la iglesia, está hablando de la esposa de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está Adonai? En al final, y dice el Adonai, Jehová, fuiste mía. Está hablando del esposo, está hablando de la novia, está hablando de las bodas del Cordero, pero la parte medular se encuentra en una palabra aparentemente que nosotros entendemos, pero está ahí escondida. Y esa palabra es: entré en concierto contigo. La palabra es concierto. No sé si te habías prestado atención a esa palabra. Y si yo digo concierto, mi mente imagina un lugar amplio donde hay mucha gente esperando que alguien vaya a tocar o cantar o lo que fuera. Eso es lo que yo me imagino por concierto. Pero cuando yo voy y analizo y busco qué significa esa palabra, significa buen orden y disposición. Entré en el buen orden y con disposición. ¿Sí? Entonces apunta, porque estas palabras claves se entrelazan y te forman un mensaje completo. Fíjate, aquí te las voy a ir poniendo: calzada, concierto. Ya tengo el significado de calzada, tengo el significado de concierto, y dime si no tiene que ver una con la otra y se complementa una con la otra. ¿Te diste cuenta? Así se va formando los nombres de Dios, a través de esas combinaciones de palabras que me dan un mensaje a través de la luz que es el Evangelio. Y por eso te he recomendado que busques concordancias, porque te van llevando punto a un punto a un punto, y no te conformes con el conocimiento adquirido previamente. Tienes que buscar un nuevo contexto, un nuevo significado a través de diccionarios bíblicos, a través de diccionarios normales, y analizar las palabras que aparentemente significan algo, pero que no tenían razón de estar aquí, ¿no? O sea, se va a llevar a su esposa a un concierto. No, algo más dice aquí, ¿sí? Muy bien. Habacuc 3:19 pasa lo mismo. Habacuc 3:19. Baja un momentito esto. Y vamos a buscar el libro de Habacuc. Tres 19. Dice: Jehová, el Adonai, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas
y me hará andar sobre mis alturas. Si tú analizas con lógica, hay algo que no concuerda. Lo que no concuerda es lo que tú tienes que ir y buscar la profundidad del significado. ¿Sí? Porque por eso muchas veces dicen, esto no se entiende, no entiendo nada. Tienes que usar mucho, acuérdate, el raciocinio, la lógica, la razón, el juicio, ¿sí? Para determinar qué significa una cosa y qué significa otra. ¿Cuál sería aquí la palabra que aparentemente está fuera de lugar? Siervas, ¿verdad? El cual pondrá mis pies como de siervas, porque andar va juntamente con pies. Pies tiene la consecuencia de andar, pero siervas con alturas, como que no. Entonces allí, no sé si estás entendiendo, allí está el punto en el cual yo debo de enfocarme, porque allí está el mensaje escondido. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esto? ¿Qué significa siervas? ¿Sí? ¿Qué significa siervas? ¿Y qué representa siervas? Porque está hablando en femenino, ¿sí? Significa sierva en el contexto, significa algo, viene del latín servare, que significa tener, guardar, conservar. Que son personas que se allegan y obedecen. Y te dice, la cual pondrá mis pies como de siervas, ¿sí? Para andar sobre mis alturas. Y fíjate que te está diciendo Dios el camino del faro que te había yo dicho en los estudios anteriores. Ya lo entendiste, cómo es que puedes pasar de un nivel a otro, tu grado de fe ya subió. Pero si tú dices, mis pies como de siervas, ¿sí? Y está hablando de siervas, no con ese, de siervo, sino de siervas del animal. El animal, el ciervo, es un animal muy, muy noble, muy, muy frágil. Es un animal muy precavido. Cuando escucha un sonido, el ciervo se detiene y no se mueve. El venado no se mueve y trata de pastar sin hacer ruido, ¿sí? Y te dice en un salmo, como el ciervo brama. Y ahí estoy entendiendo, porque esto te lo estoy diciendo como si yo tuviera una concordancia ahorita y me va llevando a diferentes palabras en donde dice siervo y voy formando el contexto del por qué me dice aquí, pondrá mis pies como de siervas. Son silogismos. Y dice, el cual pondrá, ¿quién pondrá? Adonai. ¿Cuándo lo pondrá? Cuando yo tenga un Adonai. Cuando yo ponga un Adonai en mi vida, Él pondrá mis pies como de siervas. ¿Entiendes? Causa y efecto, dar y recibir, los principios de Dios. Si yo no pongo a Dios como Dios y no le tengo temor y reverencia a Dios, que esto es lo que significa ser un siervo con C, viene de servare, tener, guardar, conservar, para allegarme y obedecer. Eso significa. Entonces diría así, la cual pondrá el evangelio del Señor en mi vida, ¿sí? Como algo para tener, guardar, conservar, allegarme y obedecer, y me hará andar sobre mis alturas. O sea, ya te ganaste el derecho de tener la bendición por la cual Dios te había llamado. Porque ahí dice mis alturas, no dice sus alturas de Dios. ¿Sí? Y lo que no fuiste, ya eres. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Este es el anhelo de tu corazón. Pero tienes que poner primero al Adonai en tu vida para que puedas recibir esta bendición. ¿Sí? Muy bien. Habacuc 3:19. Entonces diría así: Jehová, Adonai,
es mi fortaleza. Coma, me va a explicar de qué manera adquiero la fortaleza. Coma inmediata, porque viene una mayúscula. Él, acuérdate que Él también es un nombre o un título de Dios que vamos a ir viendo más adelante. Él viene de Elohim y viene de otros nombres. Pondrá, el cual, o sea, Él, estamos hablando de Él, estamos hablando de Jesús. Pondrá, verbo poner inmediatamente después de algo, inmediatamente después de que yo lo ponga como Adonai, Él solo está esperando. Haz de cuenta que Él está en la meta esperando. En el momento que tú lo pongas como Dios, Él va a actuar como tu Dios. En el momento en que tú deposites tu fe en Él y creas, en ese momento Él empieza a actuar a favor nuestro. Si no actúa, es porque no lo hemos puesto como Adonai en nuestras vidas. ¿Se entiende? Muy bien. Pondrá el calzado del Evangelio en mi vida como la sana doctrina, como algo de lo cual ya no dudo, como algo de lo cual estoy seguro que aquí encontré a mi Dios. Y dice, como algo para tener, guardar, conservar, allegarme y obedecer. Y me hará caminar. Andar es el verbo progresivo de una acción que no se termina. Andar constantemente, que es la perseverancia, y me hará tener perseverancia sobre mi bendición. O sea, ya estoy sobre mi bendición. ¿Cómo no vas a perseverar si ya tienes el anhelo de tu corazón? ¿Entiendes cómo funciona? Causa, efecto, recibir, ¿sí? Dar y recibir. Todo está aquí, ¿sí? Entonces, une estos 4 versículos que te acabo de dar. Salmo 8, versículo 1, 9 y el 5, ¿sí? Isaías, Ezequiel y Habacuc. ¿Qué formas con eso? ¿Qué formas, qué mensaje personal hay para ti en estos versículos que te acabo de dar? Por eso no quiero saturarte. Con esos yo creo que son suficientes. Y lo que sí quiero enseñarte es el ciclo de José. Cómo él llegó a ser un Adón, pero nunca llegó a ser un Adonai. ¿Sí? Muy bien, pues vámonos a Génesis. No estoy muy seguro, pero Génesis 37, si no me equivoco, o 39, algo así. 37. ¿Sí? Y ahorita te voy a escribir el ciclo de José y vas a ver si tiene algo que ver con tu vida. Si al final tú te has convertido en un Adón espiritualmente positivo o un Adón espiritualmente negativo. ¿Sí? Muy bien. Dice el versículo 1, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán, y estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Punto y coma. Aquí es la introducción. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, que eran mujeres de su papá, eran las concubinas. O sea, no eran hermanos sanguíneos de Jacob ni de Raquel. O sea, eran hijos que tenía con las concubinas. Y noticiaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, eran mal portados, eran mal educados, hacían lo que querían. Y amaba Israel a José, Jacob, acuérdate que Jacob es Israel, o sea, amaba a la iglesia, a José más que a todos sus hijos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué cambia
y esta es una pregunta que yo te hago para que la respuesta tú la encuentres. En el versículo 2 dice, estas fueron las generaciones de Jacob. Y luego te dice aquí, Israel. Porque Jacob quiere decir el que engaña, quiere decir tramposo. ¿Sí? Israel ya es una promesa, es una iglesia. Y aquí está el error de Israel, que amó a José más que a todos sus hijos. Si lo hubiera hecho como Jacob, no hubiera pasado nada. Era mentiroso. Pero él hizo este error después de tener el conocimiento de Dios y después de haberse ganado el cambio de nombre por parte de Jehová. Entonces, aquí hay un error cometido por los padres de José, de los cuales José no tenía nada que ver. Y aquí es donde empieza el ciclo de José. Y creo que es donde empieza el ciclo de la mayoría de nosotros, si no es que de todos nosotros. Jacob, Raquel tuvieron a José. Jacob y Raquel, dice la Biblia, ¿sí? Porque te dice, estas fueron las generaciones de Jacob, punto, José, coma, ¿sí? Pasaron 17 años en el cual Jacob fue cambiado su nombre por Israel, y te dice en el versículo 3, y amaba Israel a José, o sea, vieja y nueva criatura. La nueva criatura fue la que cometió un error y no la vieja. ¿Sí? ¿Entienden? Aquí ya hay algo que le viene a José en forma de espiral. Aquí, al cometer este pequeñísimo detalle de amarlo más, que el amor no tendría por qué ser malo, pero vamos a poner aquí exceso de amor, adquirió algo que José no pidió. Vamos a ver si esto le fue bueno a José, porque vamos a ver qué pasó. Porque le había tenido en su vejez, ya Israel, ya Jacob ya estaba anciano y tuvo a su hijo, y le hizo una ropa de diversos colores. Fíjate. Tenía 10 hermanos. Israel tenía 11 hijos y solo hizo una ropa de diversos colores. Versículo 4. Numerología. Dios y el hombre. Y viendo a sus hermanos que su padre, vean esto, viendo, sentido que usa Satanás, vista, viendo o notando o prestando atención a algo que estaba haciendo Israel, que tenía preferencia por esta persona y que lo amaba más que a todos sus hermanos. Vean la consecuencia que adquirió José. O sea, a través de la envidia, lo aborrecieron. Pregunta, ¿por qué aborrecieron a José y no a su padre? Aquí es donde entra la distorsión de la maldad. Realmente José no tenía la culpa. Pero José tenía una meta, un objetivo implícito en su nombre. Porque él venía directamente de la voluntad de Dios y José ni siquiera lo sabía. Porque José, lo que significa su nombre es añadir. Lo aborrecieron y fue vendido. Sus hermanos urdieron planes para deshacerse de él. El hermano mayor
Rubén. Rubén significa el que vio hijo, el que ve un hijo. Rubén el mayor, el primogénito de los 10. Lo que hizo fue que no quería matarlo. Significa mira un hijo. Rubén, mira un hijo. Entonces él prestó atención y él vio un hijo. ¿Qué significa? Él vio un alma. Él vio que no tenía la culpa. Él fue el único que vio, el primogénito, Rubén, y fue el único que le dijo a los otros 9, no lo matemos. Pero pasa algo curioso y no pierdan de vista a Rubén en el resto de la historia, porque no te voy a contar toda la historia, porque tú lo leas y veas esos pequeños detalles. Esperaron los 9 a que Rubén no estuviera para hacer su plan, ¿sí? Entonces fueron 9, ¿sí? Y 9 a la inversa es un 6, ¿sí? Muy bien, porque 10 implica parte del proceso temporal de Dios, acuérdate cuando lo vimos, ¿sí? Entonces, aborrecieron a José y lo vendieron. Pregunta, ¿fue justo para José que por haber recibido un amor que merecía? Sí merecía ser amado, pero no se merecía ser sobreamado por encima de los demás. ¿Cuál fue luego entonces el error de Israel? Que puso a José como Adonai. Y le dijo implícitamente Israel, en el momento que puso a José como Adonai, el único Adonai es Dios, y tenía que bajarlo a Adón. Lo que hizo fue poner a su hijo en maldición y en las garras de Satanás, ¿sí? Que es lo que muchos de nuestros padres han hecho con nosotros, nos pusieron como Adonai, ¿sí? Y luego la vida nos ha cobrado y nos ha bajado a Adón. Entonces cuando me baje a Adón, yo tengo que pasar el proceso de someterme pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. ¿Por qué huirá? Porque están con nosotros en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, en nuestras prácticas, en nuestros pensamientos, y tenemos que someternos a Dios y resistir para que Él nos deje en paz. ¿Sí? Muy bien. Fue vendido. Hasta aquí José solo traía el pecado natural, porque él tenía una particularidad, iba y le decía a su papá, mira mis hermanos hacen esto, mira mis hermanos hacen esto, y también le llegó a causar controversia a sus hermanos, que él iba y les decía lo malo que hacía, ¿sí? Muy bien, te dice aquí, y no le podían hablar pacíficamente, o sea, no tenían un modo bueno para hablarle a José, o sea, ya tenían una ira, un odio, un resentimiento hacia José por culpa del padre. Para terminarla de amolar, su nombre es añadir, ¿sí? Y fíjate cómo esto fue usado por el maligno. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. O sea, el sueño vino de Dios o vino del maligno, ¿sí? Que si hubiera venido de Dios, hubiera traído paz. Como vino del maligno, aparentemente de Dios, dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, que los llamó y le dijo, mira este sueño, sabes, ahorita me estás tratando mal, mira, pero va a llegar el día en el que yo voy a ser más que ustedes, y ustedes van a tener que tragarse sus palabras y humillarse delante de mí. O sea, prácticamente eso les digo. ¿Creen ustedes que un sueño Dios te va a poner para que hagas lo mismo y pagues con la misma moneda a los demás? No. Pero la sabiduría de Dios dice, todo lo que nosotros declaráramos con nuestra boca, Dios hace que se vuelva realidad. O sea, no fue un sueño que fue profético.
se volvió profecía al ser declarado por José, porque él creyó en ese sueño. Luego entonces tuvo que pasar por ese proceso para volverse realidad, pero Dios lo aprovechó de una manera diferente para usar el verdadero objetivo de él, que era añadir a través de él el medio para que su pueblo sea salvo, el pueblo Israel. ¿Sí? O sea, rescatar el punto de inicio en donde todo se fracturó, a través de él que recibió todo lo malo y no tenía razón de por qué. ¿Entienden más o menos el ciclo de lo que estoy diciendo? Muy bien. Fue vendido y dice, y él les dijo, oír este sueño que he soñado, el 7, y he aquí que atábamos manojos, atábamos todos, dice, en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, o sea, yo hago las cosas mejor que ustedes, ¿sí? Y estaba derecho, y que ustedes que estaban alrededor se inclinaban al mío, ¿sí? No caería más esto en la arrogancia, en la soberbia, en el orgullo, para hacer que José, a través de esa sobreprotección, se crea superior a sus hermanos. Y le respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y fíjense el resultado, porque cuando viene de Dios, el resultado es diferente. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Para colmo, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Sí? O sea, no solamente las estrellas, sino que también el sol y la luna. Curioso, ¿verdad? O sea, el día y la noche, los cielos. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Fíjense, un hombre de Dios, que era Israel, reprendió a su propio hijo por ese sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Analícenlo. Reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? O sea, me estás diciendo que no solamente tus hermanos, sino que también yo, tu padre, que te he amado por encima de todo, ahora te voy a servir a ti. O sea, en el sueño le estaba mostrando el maligno qué es lo que ha estado haciendo. Se lo había tenido siempre como un Adonai y le había estado sirviendo como un ídolo, ¿sí? Y le dice, ¿hemos de venir aparte yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a la tierra? Y sus hermanos le tenían envidia. Y aquí entra el pecado primario por el cual Satanás se cayó. Envidia, ¿sí? Mas su padre paraba la consideración en ello. O sea, seguía suavizando el hecho antes de corregir su acción de Israel. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotam. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Aquí hay una palabra curiosa, proyectaron. Y dijeron el uno al otro, porque no es lo mismo planear que proyectar. Analízalo, busca significado y dice, ahora pues venir y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, el nombre de Rubén significa mira, un hijo, ¿sí? Dijo, no lo matemos, no derramemos esa sangre, échalo en la cisterna que está en el desierto, pero no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a sus padres.
Librarlo así de sus manos implica que él tenía planeado regresar a esa cisterna, sacarlo y rescatarlo. Rubén nunca tuvo la intención de matarlo. Sí se molestaba porque lo prefería, pero no sentía un odio y un resentimiento porque era el único que entendía, y este es el significado de levita. O sea, puede ver la maldad, pero no ve que el hombre está causando la maldad, el alma, porque el alma quiere ser rescatada, y Rubén eso simboliza. Rubén eso simboliza en estos momentos. O sea, estaba viendo al hijo, estaba viendo a José como un alma que no tenía por qué matarlo, porque no era su culpa de él que su padre lo prefería. ¿Entienden? Muy bien, dice. Y sucedió que cuando llegó José, sus hermanos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, lo tomaron, lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, miraron, y aquí la compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Esto significa, hermanos, claro que cuando estemos en la puerta en la puerta oriental lo vamos a entender fácil. Esto significa que Rubén intercedió y salvó la vida de José. En el ministerio de intercesión se atrevió a alzar la palabra contra sus otros hermanos y dijo: no podemos hacer esto. ¿Sí? Y los demás tácitamente respetaron lo que Rubén con autoridad dijo, y se salvó el alma y la vida de José. Cuando intercedemos por alguien, no importa que no sea inmediata la salvación, pero sí rescatamos la vida de esa alma, y esa alma en algún momento va a cumplir el propósito por el cual Dios le permitió ser rescatado o rescatada. ¿Sí? Muy bien. Dice acá: y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto, y Rubén volvió a la cisterna. Esto implica que Rubén no estaba, ¿sí? Y no halló a José adentro, y se rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos quiere decir que él mismo tomó la responsabilidad de sus hermanos, porque no pudo detener a tiempo, ¿sí? Sin embargo, él no sabía que había salvado su vida de José al haber hablado, ¿sí? O sea, implica muchos ciclos la historia de José, maravilloso, y por eso a veces no les aconsejo leer el Antiguo Testamento hasta no tener unas bases sólidas del fundamento de la fe, porque entonces lo vemos como historias y no vemos todo lo que ahora estamos digiriendo y escudriñando, ¿no? Se turnó a sus hermanos y dijo: el mozo, o sea, el joven, no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? No está el hermanito, y luego yo soy el mayor, y yo voy a dar la cara por él. ¿Qué voy a decir? Dice. Entonces tomaron ellos la ropa de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. No es lo mismo cabrito de cabra que oveja, ¿sí? Aquí implica que aquí Satanás tuvo algo que ver. Hubo un sacrificio implícito en el mundo ocultista, transgiversando lo que era bueno, ¿sí? Muy bien. Dice: y enviaron la ropa de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró y José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Fíjate qué curioso, porque le llamaban Israel y ahora Jacob. ¿Por qué rasgó sus vestidos Jacob? Porque se dio cuenta que se estuvo comportando como su vieja naturaleza. Jacob rasgó sus vestidos
y puso saco sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación. Él no quiso tomar consolación. O sea, le está diciendo: Jacob, ya no eres Jacob, eres Israel. Levántate en el nombre del Señor. Mas él no quiso ser restaurado como la nueva criatura que era. Se mantuvo en la vieja criatura y por eso sufrió más. Y dijo: porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de guardia. ¿Sí? Y sigue la historia y hay maravillas en cada versículo que nos enseñan muchas cosas. Y aún en lo que les he leído rapidísimo podíamos entender muchas cosas, ¿no? En el capítulo 38 vemos lo que representa el anillo, lo que representa un compromiso, lo que representa un cambio de vestuario, lo que representa muchísimas cosas. Y en el capítulo 39 vemos todo lo que sucede en esa conversión. Muy bien, seguimos. Entonces fue vendido y fue esclavo. Estamos todavía en el ciclo de José. Fue esclavo. Cuando fue esclavo, tuvo algo, porque estaba prisionero también, pero fue esclavo y sirvió. De allí se topa con una persona, ¿sí?, que estaba soñando algo que no entendía. Vamos a ver dónde está. Miren, te voy a leer 38 y 39 rápidamente. No me voy a detener demasiado a explicarte todos los detalles porque quiero hacer énfasis en el Adonai antes de desviarme, ¿sí? Aconteció en aquel tiempo que Judá descendió con sus hermanos y se fue a un varón, a Duyamita, que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, cual se llamaba Súa, y la tomó y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre y concibió otra vez y parió un hijo, y llamó a su nombre Onam, y volvió a concebir y parió un hijo, y llamó Sela, y estaba en Chesib cuando lo parió. Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: entra la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano. Simiente es lo mismo que semen, es lo mismo que semilla, y es lo único a veces que cambia muchas veces la dirección de un linaje, la dirección de una situación. Y por eso a Dios es muy estricto en las situaciones maritales y en las situaciones íntimas, ¿sí? Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Judá dijo a Tamar su nuera: estate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas Sela mi hijo, porque dijo que quizás no muera él también como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa. A ver, vamos a dejar todo esto. Y vamos a... Capítulo 39, vamos a brincarnos el 38. Y llevado José a Egipto, lo compró Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, porque su nombre implicaba añadidura, significaba añadir. Fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Ahora te voy a explicar. Si él soñó, si él fue arrogante, si él fue soberbio, ¿por qué Jehová lo acompañó? Te voy a decir, fácil y sencillo, porque el pecado primario no fue de él.
Él fue inocente en recibir una simiente de maldición. Y Dios transforma la maldición en bendición. Y desde antes que nazca puso en Jacob el nombre de José, poniéndole un propósito al niño, en el cual Dios iba a enfocar ese propósito hacia algo positivo. Vio su Señor que Jehová era con él, porque él empezó a comportarse diferente, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vamos a dar un brinco. ¿En qué momento José, de ser arrogante, de ser pretencioso, cambió de repente a ser obediente? ¿Sabes qué hace eso, hermanos? El hambre. Después de tener todo, ya no tienes nada, ¿sí? O te aclimatas o te aclimueres, como decía mi abuelo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo José? Regresar a sus orígenes y voltearse a Dios. Lo habían dejado solo, lo habían tirado a una cisterna, lo habían vendido, lo habían esclavizado, no había alimentadose bien y vio que la única manera era volcarse a Jehová y hacer todo lo que le decía. Tuvo que aprender la obediencia de mala manera. ¿Sí? Muy bien. Y dice, así halló José gracia en sus ojos, versículo 4, curioso, ¿verdad? Y le servía y él le hizo mayordomo de su casa, le hizo Edom, le hizo Adón. Mayordomo quiere decir el que administra, el que piensa por encima de los demás. Y es lo que Cristo nos enseña, la mayordomía cristiana, ¿sí? La administración del tiempo, de lo que leo, de lo que escudriño y la aplicación de lo que ahora sé. Esa es la mayordomía. Y entregó en su poder todo lo que tenía, o sea, confió y le dio todo a José. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y aquí es cuando nosotros, hermanos, siendo cristianos, estando en un lugar, Dios puede bendecir ese lugar si hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando no lo hacemos, formamos a ser parte de la corrupción y Dios deja de estar a nuestro lado. Y nos entrega, dice la palabra, y nos entrega a una mente cauterizada y a una mente concupisciente, y es cuando dejamos de ser luz. Contristamos al Espíritu Santo de Dios y no hay mayor ofensa que el apagar el Espíritu Santo de Dios. Dice, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, ni siquiera él sabía lo que tenía, ¿sí? Pero se lo había dado a alguien que sí tenía que saberlo, sí tenía que administrarlo, sí tenía que cuidarlo, porque habían confiado en esa persona. Y dice, y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. En el 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Sí? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, no me importa si tú piensas lo que piensas, pero para mí, mi Adonai ahora es Jehová. ¿Sí? Y no voy a cometer el mismo error que cometí con mis hermanos. Porque si ya perdí todo una vez y no tengo nada, de la nada tengo algo que no estoy dispuesto a perder. ¿Se entendió? O sea, de la nada tengo algo y ese algo va a ser Dios que se vuelva en todo cuando yo termine de poner a Dios como Adonai. ¿Sí? Y por eso tengo que cuidar ese algo, porque ese algo se va a convertir en algo muy grande. ¿Sí? Y dice, estoy en el 10. Y fue que hablando ella a José cada día, o sea, fíjate que fue constante y perseverante, ¿sí? Sutilmente, porque no lo hacía cuando estaba su esposo, y dice,
y no escuchándola él, fíjate qué curioso, no puso sus sentidos en eso. No los puso. Y aquí entra una corrupción. Entras en un lugar en donde hay algo contaminante, tarde o temprano, quieras o no, te contamina. Visual, auditivo, sensorial, olfativo, tarde o temprano te contamina y ni cuenta te das. Dice, y no escuchándola a él, fíjate para qué no la escuchaba, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Porque él decía, si la escucho, me seduce, me encandila mi parte carnal y voy a terminar estando con ella. No la escucho. ¿Y qué hacía José? Se postraba y adoraba al Señor. Y dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí en casa y lo asió ella por su ropa, o sea, lo jaló, ¿sí? Diciendo, duerme conmigo. Entonces la dejó él su ropa en las manos, o sea, ella le jaló de la ropa desnudándolo. Recuerden que antes era una túnica y lo jaló, le hizo así, ¿sí? Y él ¿qué hizo? Vio que estaba desnudo y arrancó a correr y se salió afuera, dice. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Sí? Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y se salió afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Como yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa y huyó afuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras de su mujer, le había hablado, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor. Y tomó su señor a José y le puso en la casa de la cárcel donde estaban los presos de rey y estuvo allí en casa de la cárcel. Muy bien. ¿Qué fue el que siguió después de ser esclavo? Prisionero. Prisionero. ¿Sí? Pero fíjate esto. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacían ahí y él lo hacía. O sea, llegó a la cárcel como prisionero y Dios lo puso como el Adón de la cárcel. O sea, él era el mayordomo de la cárcel. Él veía cómo entraban, él veía a qué hora comían, él veía todo porque él tenía una autoridad que nadie más tenía y él hacía que se cumpla lo correcto. O sea, José, en donde estuviese, se convirtió como un Adón, un mayordomo, un administrador de todo lo que Dios le había permitido tener. De ese algo se aferró a él. Y fue bendecido en donde él estaba, ¿sí? Y escucha el 23. No veía al principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero cometieron un delito contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 eunucos, contra el principal y el principal de los panaderos, y los puso en prisión, ¿sí? Donde estaba José preso, ¿sí? Y ambos, el 5-2, el copero y el panadero del rey que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, los dos. Cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme la declaración de su sueño. Y fíjate, ahora, cómo cambia el sueño primario que tuvo José y cómo cambia el sueño secundario que tuvo el copero y el sopero. Los dos soñaron el mismo sueño, los dos soñaron lo mismo para confirmar que algo viene de Dios, ¿sí? Dice, y vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y le preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la prisión, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, ¿sí? Y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. ¿Viste la diferencia?
Ahora José había aprendido que por ese sueño primario tuvo consecuencias. Ahora ve un sueño y está viendo que 2 personas lo tienen, y lo primero que hizo fue preguntar si fue de Dios. Si es de Dios, contádmelo ahora, dice. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. En el sueño hace la manifestación Dios. Y en la vid 3 sarmientos, la Trinidad, y ella como que brotaba la fuente, acuérdate que fuente, y arrojaba su flor, ¿sí? Y viniendo a madurar sus racimos de uvas, curioso, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José: esto es lo que significa. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón te hará levantar la cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías cuando eras su copero. O sea que era un sueño de restauración, para confiar. O sea, José estaba añadiendo al sueño bendición. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieras ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia. Lo que por gracia recibes, por gracia darlo, le dijo José a esta persona. Y haz mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me hubieran de poner en la cárcel. Estaba consciente, o sea, de que todo lo que había vivido era injusto, pero estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Viendo el principal de los panaderos que le había declarado para bien, dijo José: también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Fíjate que cada uno, conforme su entorno y su contexto, Dios les enseñaba. Y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces le dijo José, le dijo: esta es tu declaración, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el 3er día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en manos del faraón, mas hizo ahorcar al panadero como le había dicho José. Pero aquí falló uno de los principios de Dios por el copero. No se acordó de José, sino que lo olvidó. Aquí lo que hay implícito entre el copero y el panadero, hermanos, es de que a los dos lo acusaron de un delito, pero con el paso del tiempo, uno resultó ser el culpable y uno resultó ser inocente. Al culpable se le castigó y al inocente se le liberó, porque Dios siempre muestra en dónde se está cometiendo una injusticia. 41 dice: pasado 2 años, fíjate cuánto tiempo estuvo José administrando la cárcel. Tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río, que del río subían 7 vacas hermosas a la vista. Fíjate que todos los sueños que vienen de Dios tienen elementos bíblicos. Si no has leído la Biblia, no vas a poder darte cuenta qué sueños son de Dios y qué sueños no son, ¿sí? Dice, 7 vacas hermosas, gordas, y pasían en el prado, y que otras 7 subían del río de fea vista, en juntas de carne, o sea, flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y de las vacas flacas devoraban a las 7 gordas, y el faraón despertó. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano, o sea, casi secas, salían después de ellas, y las 7 espigas devoraban a las 7 gruesas. Despertó Faraón, y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, o sea, su mente, pensando en este sueño, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños,
pero no había quien le dijera qué significaba. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: acuérdome hoy de mis faltas. Hice un juramento, hice un compromiso. Alguien me bendijo y fui desagradecido. No me acordé de esa persona que me trajo bendición. Al contrario, la olvidé. ¿Sí? Mas ahora me acuerdo, porque Dios nunca deja olvidado a uno de sus siervos y siempre se acuerda de él. Hace que la gente se acuerde de él. Dice: Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán, a los de la guardia, a mí, al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Le estaba contando al faraón y le dijo que ahí le contaron su sueño y que José les interpretó su sueño y que conocía a alguien que le podía interpretar su sueño. En el 14, entonces Faraón envió y llamó a José y le hicieron salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo, o sea, lo arreglaron, lo vistieron, ¿sí?, para estar frente al faraón. Yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído de ti que oyes sueños para declararlos. Y le respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Fíjate qué hermoso. Desde ese momento, ahí su nombre se hizo una realidad. Añadió a Dios a su vida. No está en mí. O sea, antes yo era Adonai, ahora ya no lo soy. Mi Adonai es Dios. Todo lo que hago lo hago por Dios. Todo lo que hago lo hago para Dios ahora. ¿Sí? Ya no soy el mismo. Ahora soy diferente. Y lo que yo hago lo hago por misericordia y por gracia de Dios. Dice: no está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Fíjate que su palabra fue de bendición. Ya no fue de que Dios te va a mostrar lo que tu conducta te diga y Dios te va a mostrar lo que tú eres. Ya no había esa arrogancia que antes había. Entonces Faraón le dijo: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y le empezó a contar su sueño de las vacas y su sueño de las espigas. Y el 25, entonces José le responde a Faraón, le dijo: el sueño de Faraón es uno mismo, es lo mismo. Soñaste diferente, pero es lo mismo. O sea, Dios te lo mostró, pero y te lo confirmó. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Fíjate qué hermoso, porque Dios siempre da la salida antes de la prueba. ¿Sí? Las 7 vacas, 7 años son. Las 7 hermosas, 7 años. El sueño es uno mismo. Y le dijo lo mismo de las espigas. Y le dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de hartura de toda la tierra de Egipto, y se levantarán 7 años de hambruna, y toda la hartura será olvidada, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver del hambre siguiente, la cual será gravísima. Dios siempre te advierte. Antes de que venga algo grave, te advierte. Prepárate, y Dios te da el tiempo también. Si el sueño tiene tiempo, tiene lugar, tiene forma y tiene fondo, es de Dios. Si solamente tiene 1 o 2, no es de Dios. Dios siempre te va a decir dónde, cuándo y cómo. ¿Sí? Si te da esas 3 cosas, Dios es de Dios. Si no le haces caso, ya no puedes quejarte delante de Dios, porque te lo está diciendo y te lo está advirtiendo. Faraón tuvo la oportunidad y tuvo de decir: tú eres hebreo, tú sigues a un Dios que no es mi Dios, y a lo mejor me estás engañando. ¿Sí? Pero fíjate, lo que ninguno de sus magos pudo hacer, lo que ninguno de sus genios pudo hacer, lo hizo un hebreo, y no le trajo un mensaje arrogante ni soberbio, y la intención con la que José lo dijo fue de paz. Dice, significa que la cosa es firme de parte de Dios, o sea que esto es en serio, tómalo en cuenta. En el versículo 32 lo dice. Y al suceder el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme, o sea, la cosa va en serio, y que Dios se apresura para hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio,
y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? Prácticamente se estaba vendiendo José. ¿Sí? Haga esto Faraón, y esto está en cursiva. Ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de hartura. ¿Sabes qué hizo José? Esto te dice Dios que va a pasar, ¿sí? Pero yo no solo te voy a decir lo que significa, también te voy a decir cómo solucionarlo. Tienes que hacer esto. Esto es lo que hace una persona enviada por Dios. Te da alternativas y te dice cómo. Te dice cosas reales y te dice cosas que sí puedes hacer. Y Faraón tuvo la opción de decir, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Pero aquí hay alguien que tenía una sabiduría que viene de lo alto. Y dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura. O sea, quítale la quinta parte de todo lo que consumen y lo guardas. Junten toda la provisión en los buenos años, ya lleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta será la provisión en depósito para el país para los 7 años que vienen, en donde va a haber hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y sus siervos. Fíjate, oye, no solo me viene a decirme que va a haber una situación, y pudo haber dicho, ya vas a tener lo que te mereces, Faraón, porque Dios te va a castigar. No, le dijo, ¿sabes qué? Para que esto no pase, si Dios te está anunciando esto es porque no quiere que pase, quiere que lo evites. Ahora te doy alternativas, haz esto y esto, cosas tangibles. Y dice Faraón, vio que era bueno para su país, bueno para su tierra, bueno para Egipto, y eran cosas coherentes. Y lo único que tenía que hacer Faraón es someterse a lo que Dios estaba poniendo. Y vamos a ver qué hizo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios? O sea, primero dijo que no viene de él la interpretación. Si no viene de él la interpretación, entonces viene de su Dios que me vino a anunciar. Por tanto, si su Dios le está diciendo esto, pues, y le está dando la alternativa, ¿cómo no le voy a hacer caso a este hombre que tiene un espíritu de este Dios que está hablando con toda claridad, con toda razón, con toda lógica, y me está dando opciones reales para solucionar mis problemas? Y le dijo Faraón a José, pues que Dios te haya hecho saber todo esto, no hay nadie más entendido ni sabio que tú. O sea, lo que yo no entiendo, tú lo entiendes, hazlo tú, yo no lo puedo hacer. Estoy incapacitado para hacer lo que Dios te ha puesto a ti, porque no es mi Dios, no es mi Adonai todavía. Pero para ti es tu Adonai, te habla y te dice y te muestra. Por tanto, haz tú lo que Dios te dice, te hace y te muestra. Y yo confío en ti. Y no voy a ser injusto contigo. No te voy a tratar como esclavo ni como prisionero. Te voy a tratar como en el lugar que tú, Dios, te ha puesto. Y te voy a dar ese lugar privilegiado. ¿Sí? Y dice, tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, no te olvides, yo soy el jefe, ¿sí? Pero tú haz todo lo que tengas que hacer, porque estás prácticamente trabajando para bienestar mío, para bendición mía, porque viene algo que yo no puedo contener, pero tú sí lo puedes contener porque tu Dios está contigo. Por tanto, no te olvides nada más que yo te di esta autoridad, ¿sí? Curioso, ¿verdad? Dice, entonces, y aquí viene la parte del compromiso. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué significa esto? Le dio el lugar delante de todos. No lo trató como uno más. No encubrió esa bendición. Lo hizo resaltar delante de todos. A él le van a responder, a él le van a dar explicaciones, a él van a hacer lo que él diga, no a mí, a él. Él tiene el anillo, no yo. ¿Se dieron cuenta? El único que tenía que hacer el faraón, él no lo podía hacer, pero esta persona sí. Entonces lo hizo. Y dice,
Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y le puse sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo, Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Faena, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifenara, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era la edad de José de 30 años. ¿Te parece algo similar? Los años en el que Jesús comienza su sacerdocio. ¿Sí? Curioso, ¿verdad? Muy bien, si estamos hablando de 7 años, 14 años. E hizo la tierra de aquellos 7 años de hartura a montones. Muy bien. Aquí ya tengo para concluirte el ciclo de José. Fue esclavo, prisionero, porque fue acusado injustamente de violación. ¿Sí? Pero lo que lo sacó de la prisión fue el uso de sus dones. ¿Sí? Por lo cual el faraón le dio un lugar llamado Chati. Vas a decir qué significa Chati. Ahorita te lo voy a explicar. Chati. Chati o Yati, si tú lo buscas en un diccionario, va a aparecer Chati o Yati. Significa alto funcionario, debajo solamente del faraón, el Adón, ¿sí? Un Chati era un Adón, ¿sí? Que él es la voluntad del amo, los oídos y los ojos del amo. O sea, prácticamente sin el Chati no hay el amo. O sea, el amo necesita del Chati para que pueda hacerse la voluntad que quiere el faraón. No sé si me explico. Yo soy el faraón, ¿sí? Pero tú ejecutas todo. Tú eres mis ojos, mis oídos, mis manos, ¿sí? Entonces tú vas a hacer toda esa acción. Y a través de esto, de este Chati, el ciclo se fusiona y él, José, se convierte en el salvador de su pueblo, transformando el ciclo en un ciclo diferente. El ciclo de José. Pero si José no hubiera cambiado de actitud, si José no hubiera puesto en primer lugar a Dios, si José no hubiera hecho de Adonai a Dios, si el faraón no hubiera hecho caso de lo que le hubiera dicho José, también en un ciclo implica muchas cosas. Y esas cosas a veces cambian solamente por la actitud. Y José tuvo la actitud de poner a Dios en primer lugar. Aunque a Faraón le hubiera dicho: ¿sabes qué? Aquí estamos en Egipto y aquí tenemos a Osiris, aquí tenemos a Horus, aquí tenemos a nuestros dioses, y no me vengas a hablar de dioses. ¿Sabes qué hizo José? Arriesgó su cabeza. Y no le importó. Dios te dice, Dios te muestra, Dios te habla, Dios te está diciendo: Faraón, Dios te está hablando. No me metí con tus dioses, yo te estoy hablando de lo que Dios me muestra para ti. ¿Sí? Ya si tú lo quieres hacer, Faraón, está en ti. Pero yo te doy la alternativa 1, la alternativa 2, la alternativa 3, la alternativa 4. Si tú no lo puedes hacer, yo lo hago. Dámelo, yo lo hago. Porque la bendición no va a ser para mí, va a ser para ti. Yo sí tengo la fuerza de hacer esto que tú no. Sin embargo, no porque yo lo haga quiere decir que tú seas débil, porque yo trabajo para ti. ¿Sí? Y Faraón dijo: pues qué chévere, o sea, me están dando el problema y la solución. Pues ¿sabes qué? Si tú eres la solución, pues yo nomás te doy el anillo, vas a hacer mis ojos, mis manos. Yo no hago ningún esfuerzo más que seguir siendo el faraón. Punto. El faraón solamente siguió siendo el faraón. ¿Sí? O sea, tomó su rol, pero le dio a José la autoridad pública de hacer y ejercer la autoridad del faraón, sin serlo. ¿Se entendió? Y es cuando logró salvar todo, a Egipto, a Israel y a los pueblos colindantes.
Hasta allá llegó la abundancia y la bendición de Dios. Por tanto, José y su nombre, el significado de su nombre, añadió y no restó, sumó. Tuvo la opción de sumar bendición y maldición, pero decidió sumar bendición. ¿Qué tiene que ver todo esto con Adonai? Adonai es Señor de los señores. Y en el momento en el que mi padre o mi madre me ponga a mí como Adonai, en ese momento me están poniendo en una situación precaria, en donde Satanás va a hacer de mí un blanco, ¿sí? No Dios. Voy a tener que pasar por un proceso, porque Satanás ya vio que mis propios padres me realzaron, me pusieron como un ídolo, y al ponerme como un ídolo me pusieron en el territorio de Satanás, en donde él puede hacer y deshacer. Yo, padre, ¿sabes qué tengo que hacer ahora que ya entendí el ciclo del Adonai y del Adón? Romper con esa idolatría que yo le pueda tener a mis hijos, ¿sí? Y tal vez ahora no lo veas, hijo o hija, y te amo, pero no te voy a sobreamar ni sobreproteger, ¿sí? Te voy a decir lo que es correcto y lo que es justo, y sobre eso vamos a trabajar, porque no voy a poner maldición en tu vida, porque a lo mejor Jacob muere, a lo mejor Israel muere, y José sigue viviendo una vida de maldición, sufriendo, Jehová dándole oportunidades, ayudándolo, no permitiendo que lo maten, pero al final de cuentas sufriendo. Y cuando José entendió que la única salida era aferrarse a la roca, a la fuente, al Elohim, lo hizo. Y puso al Elohim como su Adonai. ¿Ya entendiste? Puso a su Elohim. Si no sabes qué es Elohim, vete al estudio anterior. Puso a su Elohim como su Adonai, Jehová Elohim Adonai. Encontró su Shalom, ¿sí? Para ejercer su Síqueno. Entonces, son todos esos nombres que tienen una relación, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo poco a poco para entender el título que Dios establece y la forma en que quiere que lo veamos de acuerdo a las situaciones que nosotros tengamos. Amén. Muy bien. Pues la próxima semana veremos otro nombre del Señor. Y curioso, te voy a dar el último dato curioso, porque el lugar en el cual el faraón le dio de recompensa a José fue la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén es lo que hoy es Israel. Entonces fíjate que si José no hubiera hecho eso, no hubiera el lugar donde Jesús hubiera nacido. Entonces, esta es la maravilla de la palabra de Dios. Se complementa, se adentra, se fusiona y forma una misma historia. Porque estos son los ciclos. La Biblia está llena de ciclos en donde nos ayuda a ver y a mirar. ¿Qué aprendemos? Dos cosas. O puedo ser yo el protagonista del ciclo, o tengo que ceder el protagonismo a otro que puede romper mi ciclo, ¿sí? Y seguir confiando en Dios. Solamente tengo que tener la actitud de aceptar que yo no puedo romper este ciclo y otra persona sí. O aceptar que puedo romper ese ciclo y el de otra persona más. ¿Se entiende? O protagonismo del faraón, protagonismo de José. Adón o Adonai. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, y espero que hayas disfrutado este estudio como yo. Lo he disfrutado mucho. Y te dejo el versículo 28 del capítulo 41. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. Para mí es parte de mi código de ética moral espiritual. Dios siempre muestra. Dios siempre muestra. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos. Bendito Abba. Entendemos ya lo que significa Abba.
Hoy queremos decirte como Elohim, que nos permitas y nos ayudes a ponerte como Adonai. Porque parte de lo que sufrimos es la resistencia de ponerte a ti en primer lugar. Ayúdanos a no tener que pasar por los ciclos que pasó José para entender el proceso de ponerte como Adonai. Y te pedimos perdón. O sea, yo te pido perdón por haberme puesto como Adonai muchas veces, cuando realmente yo solamente soy o pretendo ser alguien que te conozca, alguien que pueda retener, alguien que pueda entender, alguien que pueda llegarse, alguien que pueda ejercer la obediencia de tu palabra. Ayúdame, Señor, hoy que he entendido lo que significa Adonai, Señor de señores, el Señor, mi Señor, a pasar por este proceso de entendimiento. Y cuando yo ore y yo tenga esa libertad de llamarte Adonai, entonces podré ser capaz de llamarte de otras maneras, porque cuando un nombre ya forma parte de mí, sigue la búsqueda de otro título con el cual yo te pueda llamar en diferentes circunstancias que yo esté viviendo, hasta completar el ciclo de poderte llamar con todos tus nombres. Entonces el ciclo será cerrado. A ti sea siempre, Señor, la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, hermano, y te agradezco tu tiempo, que hoy sí nos extendimos un poquito más de lo normal. Dios te bendiga, hermano.